Sección 2. El culto a las reliquias. Nada es tan característico de Roma como el culto a las reliquias. Donde quiera que se abre una capilla o se consagra un templo, no pueden estar completos del todo sin una u otra reliquia del santo o de la santa que los santifique. Las reliquias de los santos y los huesos carcomidos de los mártires constituyen una gran parte de la riqueza de la Iglesia. Se ha puesto en práctica las más absurdas composturas con respecto a tales reliquias, y se han inventado los cuentos más disparatados sobre los poderes para obrar maravillas, y esto incluso por padres de gran nombre en los anales de la cristiandad. Incluso Agustín, con toda su perspicacia filosófica y su celo en contra de algunas formas de la falsa doctrina, se vio afectado profundamente por el espíritu envilecido que llevó al culto de las reliquias. Que cualquiera lea las fruslerías con las que él concluye la ciudad de Dios, y no se asombrará en modo alguno de que Roma haya hecho de él un santo y que lo haya exaltado para el culto de sus seguidores. Tome solamente una o dos muestras de la historia con las cuales él sostiene los engaños que predominaban en sus días. Cuando el obispo Proyeccio trajo las reliquias de San Esteban a la ciudad llamada Aquae Tibiltinae, el pueblo vino de grandes multitudes a honrarlas. Entre ellos estaba una mujer ciega que le suplicaba a la gente que la llevaran hasta el obispo que tenían las reliquias sagradas. Así lo hicieron y el obispo le dio unas flores que tenía en la mano. Ella las cogió y las puso sobre sus ojos e inmediatamente recobró la vista, dicen ellos, pasando rápidamente delante de los demás sin necesidad de que la ayudaran. En los días de Agustín, el culto formal de las reliquias no se había establecido todavía, pero los mártires a quienes se suponía que habían pertenecido ya eran invocados con oraciones y súplicas. Y esto no con la aprobación superior del obispo de Hipona, como lo demuestra suficientemente la siguiente historia. Y esto con la aprobación superior del obispo de Hipona, como lo demuestra suficientemente la siguiente historia. Aquí en Hipona, dice él, había un pobre hombre, viejo y santo, llamado Florencio, que se ganaba la vida como sastre. Este hombre perdió una vez su chaqueta y no pudiendo comprarse otra para reemplazarla, fue al sepulcro de los 20 mártires de esta ciudad y oró en voz alta implorándoles para que ellos le permitieran conseguir otro vestido. Una turba de necios muchachos que lo oyeron, lo siguieron cuando salió, mofándose de él y preguntándole si les había pedido 50 centavos a los mártires para comprar su chaqueta. El pobre hombre se marchó en silencio para su casa, y cuando pasó cerca del mar, vio un gran pez que había sido arrojado a la arena y que todavía estaba palpitando. Las demás personas que estaban presentes le permitieron que lo cogiera y él se lo llevó a un tal Catoso, cocinero y buen cristiano, que se lo compró por 30 centavos. Con esto se proponía comprar lana que su esposa podría hilar y haría un vestido para él. Cuando el cocinero abrió el pescado, encontró dentro de su estómago un anillo de oro, que su conciencia le persuadió para que se lo entregara al pobre hombre a quien le había comprado el pescado. Así lo hizo, diciéndole al mismo tiempo: «He aquí cómo te han vestido los 20 mártires». Esto hizo que el gran Agustín inculcara el culto a los muertos y que se honraran sus reliquias, obradoras de milagros. Los muchachos necios que se burlaron de la oración del sastre parece que tenían más sentido común que el sastre viejo y santo o que el obispo. Si los hombres que profesaban el cristianismo en el siglo V obraban así, preparando el camino para el culto de toda clase de harapos o de huesos carcomidos en los reinos del paganismo, el mismo culto había florecido durante muchos siglos antes de que hubieran aparecido en el mundo de los santos cristianos o de los mártires. En Grecia, las supersticiones con respecto a las reliquias, y especialmente en lo relacionado con los huesos de los héroes deificados, era una parte preponderante de la idolatría popular. La obra de Pausianas, el erudito anticuario griego, está llena de referencias a esta superstición. Así, sobre el omoplato de Penélope, leemos que, después de pasar por diversas aventuras, fue señalado por el oráculo de Delfos
como un medio divino para que los eleanos se libraran de la pestilencia bajo la cual sufrían. Fue entregado para su custodia como reliquia sagrada para la posteridad después de él, al hombre que lo había sacado del mar. Los huesos del troyano Héctor fueron guardados como depósito precioso en Tebas. Ellos, los tebanos, afirma Pausianas, dicen que sus huesos, los de Héctor, fueron traídos acá desde Troya, como consecuencia del siguiente oráculo: Tebanos, que habitáis de la ciudad de Cadmo, si deseáis residir en vuestro país, bendecíos con la posesión de irreprochable riqueza, trayendo vuestros dominios desde Asia los huesos de Héctor, el hijo de Príamo, y reverenciad al héroe según el mandato de Júpiter. Puede aducirse muchos otros ejemplos. Todos creían que los huesos cuidadosamente guardados y reverenciados obraban milagros. Desde sus comienzos, el sistema budista ha sido sustentado por las reliquias que han hecho milagros tan bien atestiguados como puedan serlo los obrados por las reliquias de San Esteban o por los 20 mártires. En el Mahāvamsa, uno de los grandes códigos de la fe budista, se hace referencia a la guarda de las reliquias de Buda. El vencedor de los enemigos, habiendo perfeccionado las obras para ser ejecutadas dentro del receptáculo de la reliquia, convocando una gran asamblea del sacerdocio, así les habló: las obras que fueron ejecutadas por mí en el receptáculo de la reliquia están terminadas. Mañana guardaré las reliquias. Señores, tengan en cuenta las reliquias. ¿Quién no ha oído hablar de la Santa Casaca de Treveris y de su exhibición ante el pueblo? Por lo siguiente, el lector verá que hubo una exhibición exactamente igual de la Santa Casaca de Buda. Por consiguiente, el sobrino de Nagaraja, por su don sobrenatural, subió en el aire a la altura de 7 palmeras, y extendiendo su brazo, dice, alcanzó el lugar donde él estuvo suspendido, el Dupatupo, o sepulcro, en el cual estaba guardado el vestido del que se despojó Buda como príncipe Siddhartha al entrar al sacerdocio, y lo exhibió ante el pueblo. Sin duda, esta casaca sagrada de Buda era tan genuina y tenía tanto derecho a ser adorada como la Santa Casaca de Treveris. La similitud no termina aquí. Hace solamente 1 año o 2, el Papa le regaló a su amado hijo, Francisco José de Austria, un diente de San Pedro, como una muestra de su especial favor y consideración. El diente de Buda goza de igual solicitud entre sus adoradores. Rey de Devas, dijo un misionero budista que había sido enviado a una de las principales cortes de Ceilán para pedir 1 o 2 reliquias de Raja. Rey de Devas, tú posees la reliquia del camino derecho de Buda, así como la clavícula derecha del Divino Maestro. Señor de Devas, no pongas dificultades en asuntos que involucran la salvación de la tierra de Lanka. Luego se demuestra la eficacia milagrosa de tales reliquias con lo siguiente: el Salvador del mundo, Buda, aun después de que alcanzó el Parinirvana o la emancipación final, es decir, después de su muerte, realizó infinitos actos de suma perfección para el consuelo espiritual y para la prosperidad mundana de la humanidad por medio de una reliquia corporal. Mientras el vencedor Yeyus vivía todavía, ¿no hizo él lo que debía? En las investigaciones asiáticas hay un relato sobre las reliquias de Buda que nos revela maravillosamente el origen verdadero de tal culto. El relato es este: los huesos o miembros de Buda fueron esparcidos por todo el mundo, como los de Osiris y Júpiter Sagreo. La primera obligación de sus descendientes y seguidores fue la de recogerlos y enterrarlos. Por piedad filial, el recuerdo de esta búsqueda fúnebre fue mantenido cada año mediante una búsqueda ficticia, con todas las señales de la aflicción y de la pena, hasta cuando un sacerdote anunció que las reliquias sagradas habían sido encontradas finalmente. Esto se practica hoy día por algunas tribus tártaras de religión budista, y la expresión «los huesos del Hijo del Espíritu del Cielo» es propia de los chinos y de algunas de las tribus de Tartaria. Entonces,
Es evidente que el culto a las reliquias es apenas una parte de aquellas ceremonias instituidas para conmemorar la muerte trágica de Osiris o Nimrod, quien, como recordará el lector, fue cortado en 14 pedazos que se habían enviado a las diferentes regiones infectadas por su apostasía y su falso culto, con el fin de producir el pánico en todos los que pudieran buscar seguir su ejemplo. Cuando los apóstatas reconquistaron el poder, lo primero que hicieron fue buscar estas desmembradas reliquias del gran cabecilla de la idolatría y enterrarlas con todas las muestras de devoción. Así describe Plutarco la búsqueda. Estando familiarizada con este acontecimiento, a saber, el desmembramiento de Osiris, Isis promulga una vez más la búsqueda de los miembros dispersos del cuerpo de su esposo usando un bote hecho de tallos de papiro, con el fin de pasar fácilmente por las partes más bajas y pantanosas del país. Y la razón aducida para los distintos sepulcros de Osiris encontrados en Egipto es la de que, dondequiera que se descubrió cualquiera de sus esparcidos miembros, ella lo enterró en el lugar, aunque otros suponen que esto se debe a un arid de la reina que señalaba cada una de estas ciudades con una imagen de su esposo para que si Tifón derrotaba a Horus en la siguiente contienda, no pudiera encontrar el sepulcro verdadero. Isis logró recuperar todos los diferentes miembros con excepción de uno, que había sido devorado por los Lepidotus, los Fragus y los Oxyrhynchus, razón por la cual los egipcios odian estos peces. Para enmendar esto, ella consagró el falo e instituyó una fiesta solemne en su memoria. Esto demuestra no solo el verdadero origen del culto a las reliquias, sino que también demuestra que la multiplicación de las reliquias puede pretender la más venerable antigüedad. Por tanto, si Roma puede alardear de que tiene 16 o 20 casacas santas, 7 u 8 brazos de San Mateo, 2 o 3 cabezas de San Pedro, esto no es cosa distinta a lo que pudo hacer Egipto con respecto a las reliquias de Osiris. Egipto quedó cubierto con los sepulcros de su dios martirizado, y muchas piernas y brazos y calaveras, certificados todos como auténticos, fueron exhibidos en los lugares de sepultura rivales para la adoración de los fieles egipcios. Más aún, estas reliquias egipcias no solamente eran sagradas de suyo, sino que santificaban el mismo suelo en el cual estaban enterradas. Este hecho es revelado por Wilkinson tomando un relato de Plutarco. El templo de esta deidad de Abidos, dice él, era también particularmente honrado y el lugar era considerado santo por los egipcios hasta el punto de que las personas que vivían a alguna distancia de él buscaban y eventualmente conseguían con dificultad el permiso para poseer una sepultura en su necrópolis, con el fin de que después de muertas pudieran reposar en el suelo santificado por la tumba de esta grande y misteriosa deidad. Si los lugares donde estaban enterradas las reliquias de Osiris eran considerados como particularmente santos, es fácil ver cómo estimularía esto las peregrinaciones que eran tan frecuentes entre los paganos. El lector no necesita que se le diga qué mérito atribuye Roma a tales peregrinaciones a las tumbas de los santos. Y como en la Edad Media, uno de los medios favoritos para lavar el pecado era emprender una peregrinación a la tumba de Santiago de Compostela en España, o al Santo Sepulcro en Jerusalén. En las Escrituras no hay la más ligera huella de cosas tales como una peregrinación a la tumba de un santo, de un mártir, de un profeta o de un apóstol. La misma forma en que el Señor creyó conveniente disponer del cuerpo de Moisés, enterrándolo él mismo en las llanuras de Moab, para que ningún hombre supiera alguna vez dónde se encontraba su sepultura, estaba destinada evidentemente a reprobar todo sentimiento como aquel del cual surgen tales peregrinaciones. Y teniendo en consideración de dónde había venido Israel y las ideas egipcias con las cuales estaban infectados, como se demuestra en el asunto del becerro de oro, además de la suma reverencia que ellos debían de haber tenido por Moisés, demuestra claramente la sabiduría de Dios al disponer de esa manera de su cuerpo. En la tierra donde Israel había permanecido tanto tiempo, había grandes y pomposas peregrinaciones en determinadas épocas del año, acompañadas con frecuencia de obscenos excesos.
Heródoto nos dice que en su tiempo la multitud que iba anualmente en peregrinación a Bubastis ascendía a 700,000 individuos y que entonces se bebía más vino que en ninguna otra época del año. Wilkinson se refiere de este modo a una peregrinación similar a Philae. Dice: además de la celebración de los grandes misterios que tenía lugar en Philae, se realizaba una gran ceremonia en una época especial cuando los sacerdotes, en procesión solemne, visitaban su tumba y la coronaban de flores. Plutarco alega incluso que todo acceso a la isla estaba prohibido en cualquier otra época del año, y que ningún ave volaba sobre ella, ni ningún pez nadaba cerca de ese suelo consagrado. Parece que esta no había sido solo una procesión de sacerdotes en la inmediata vecindad de la tumba, sino una verdadera peregrinación nacional, porque dice Diodoro: el sepulcro de Osiris en Philae es reverenciado por todos los sacerdotes en todo Egipto. No tenemos la misma información detallada sobre el culto a las reliquias en Asiria o Babilonia, pero tenemos lo suficiente para demostrar que así como era el dios babilónico el que se adoraba en Egipto con el nombre de Osiris, así también en su propio país se atributaba la misma reverencia supersticiosa a sus reliquias. Ya hemos visto que cuando murió el Zoroastro babilónico, se dijo que él había dado su vida voluntariamente como sacrificio y que había encargado a sus compatriotas que guardaran sus restos, asegurándoles que la suerte de su imperio dependería de la observancia o inobservancia de su último mandato. Y en efecto sabemos por Ovidio que el Bustanini o sepulcro de Nino era, muchísimo tiempo después, uno de los monumentos de Babilonia, comparando la muerte y la resurrección fingidas del falso Mesías con la muerte y la resurrección del verdadero. Cuando él apareció realmente, se encontrará que hay un notabilísimo contraste. Cuando murió el falso Mesías, fue cortado miembro por miembro y sus huesos esparcidos por el país. Cuando tuvo lugar la muerte del Mesías verdadero, la providencia dispuso que el cuerpo permaneciera entero y que la palabra profética se cumpliera exactamente: hueso no quebrantaréis de él. Cuando se pretendió de nuevo que el falso Mesías había resucitado, esa resurrección tuvo lugar en un nuevo cuerpo, en tanto que el cuerpo viejo, con todos sus miembros, quedó relegado, mostrándose así que tal resurrección no fue más que una simulación, una farsa. Sin embargo, cuando el Mesías verdadero fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de santificación para la resurrección de los muertos, la tumba, aunque celosamente vigilada por la sodadesca armada e incrédula de Roma, se halló que estaba absolutamente vacía y no se encontró jamás ningún cuerpo muerto del Señor, ni tampoco se pretendió haberlo encontrado. La resurrección de Cristo, por tanto, descansa en fundamento muy diferente al de la resurrección de Osiris. Del cuerpo de Cristo, por supuesto, por la misma naturaleza del caso, no podía haber reliquias. Sin embargo, Roma, para llevar a su culminación el sistema babilónico, ha suplido la deficiencia por medio de las reliquias de los santos. Y ahora las reliquias de San Pedro y de San Pablo, o de Santo Tomás Becket y de San Lorenzo Otode, ocupan el mismo lugar en la adoración del papado que el ocupado por las reliquias de Osiris en Egipto o de Zoroastro en Babilonia.